Les invito a estar en pie, por favor, tengan la bondad y vamos a orar para que Dios nos permita, hermanos, como dice el apóstol Pedro, el que hable, hable conforme a las palabras. Hay mucho que hablar, pero uno no debe hablar sino lo que está escrito, por dos cosas. Uno, porque lo que nosotros podamos hablar de nosotros mismos, eso no tiene relevancia. O sea, eso no cambia a nadie ni transforma a nadie. Y segundo, porque Dios solo responde por lo que Él habla, por lo que Él dice. Dios no va a responder por lo que Él no ha dicho. Y lo que Él ha dicho está en la Escritura. Así de que lo mejor es hablar conforme a lo que está escrito. Amén. Permitan Dios en esta hora que podamos hacerlo y que usted y yo estemos atentos a la palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Estamos ante ti, Señor, con temor y con temblor, con reverencia, sabiendo, Señor, que hay una gran responsabilidad en cada uno de los que exponemos la palabra. Pues Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Es para nosotros, Señor, un desafío, un gran privilegio también de poder hablar lo que está escrito. Permite, Padre, que podamos con toda reverencia hablar, presentarte a ti como el dueño de esta iglesia que tú compraste a precio de sangre, que tú has redimido y que tú sostienes, Señor, con tu poder y con tu gracia. Permite también, Señor, que las personas que han venido hoy nuevas, la palabra pueda llegar hasta sus vidas, hasta sus corazones y poder ser convencidos a través de tu palabra y de la obra del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Abran por favor sus Biblias en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 20 hasta el verso 27. Dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto para que sobre los que os engañan. Y vuelve a decir el verso 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Hoy vamos a hablar acerca de, bajo el título: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Hemos leído estos versículos preciosos que nos muestran ahora acerca de los creyentes que han permanecido. Juan se dirige ahora a quienes comparten su misma fe. Después de haber hablado en los versículos anteriores acerca de los anticristos o antidios, ahora se dirige a los creyentes. Después de haber identificado a los anticristos, quienes finalmente no permanecieron en la comunión del cuerpo de Cristo, es decir, entre los creyentes, sino que por el contrario salieron, oído a esto, salieron de ellos. Ahora Juan se va a enfocar su mensaje, se va a dirigir a los creyentes que comparten la misma fe apostólica. Ahí se marca una brecha, una diferencia. Los anticristos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros estarían con nosotros, pero salieron porque no eran de nosotros. Pero ahora Él se va a enfocar en los que permanecen. Él se va a enfocar en los que comparten su misma fe a partir del verso 20.
Es a los mismos a quienes en los versículos anteriores Juan ya ha hablado claramente. En el capítulo 1, el verso 3, solamente doy las referencias. Le ha hablado a quienes tienen comunión con el Padre y con el Hijo. A esos es que ahora Él se va a dirigir. En el versículo 7 del verso 1, habla a aquellos que andan ahora en luz y que no andan en tinieblas y que andan en comunión unos con otros. A eso es que se va a dirigir. A aquellos que han reconocido que son pecadores. Porque si alguno dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso, dice la Escritura. Ahora el apóstol Juan se va a dirigir a aquellos que cuentan con un abogado justo ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Juan ahora se va a dirigir a aquellos que conocen y guardan sus mandamientos, que conocen y guardan su palabra, a aquellos que el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. A esos es que se va a dirigir. Se va a dirigir a quienes aman a sus hermanos, permanecen en la luz y no hay tropiezo en ellos. A eso se va a dirigir. Se va a dirigir a aquellos que sus pecados han sido perdonados por su nombre. Se va a dirigir a quienes han vencido al maligno y conocen al Padre. Y se va a dirigir a aquellos que no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Finalmente se va a dirigir a aquellos que conocen que ya es el último tiempo y que el anticristo está en el medio. Note usted entonces el cambio de enfoque del apóstol. Antes les previene a ellos acerca de los anticristos, de los que no conservan la verdad, de aquellos que distorsionan el mensaje, de aquellos que quieren dañar la comunión del cuerpo, cizallar, mutilar el cuerpo, sacar las personas para que no se mantenga la unidad del espíritu en el vínculo perfecto de la paz, sino que ahora se va a dirigir a los que son llamados, se va a dirigir a los que están establecidos, se va a dirigir a aquellos que han sido confirmados en la misma fe apostólica. Y esos verdaderos creyentes son aquellos que están comprometidos con la verdad. Aquellos que no solamente conocen la verdad, sino que permanecen en la verdad. Esa es la gran diferencia. Los anticristos no permanecieron, salieron, no se mantuvieron. Pero ahora estos creyentes, dice la Escritura, que están comprometidos con la verdad y permanecen en la verdad. Leíamos al principio. San Juan capítulo 15 dice la Biblia: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Usted no es salvo porque permanezca, usted permanece porque es salvo. Repito, usted no es salvo porque permanece, usted es salvo por gracia. Pero si usted es salvo, usted permanece. Así de que en oposición a los anticristos están los verdaderos cristianos, que son los creyentes no solamente comprometidos con la verdad, sino que permanecen en la verdad, están establecidos en la verdad, están fundados, edificados, arraigados y sobreedificados en la verdad. Y pasa el tiempo y ellos siguen firmes en la verdad. Conocen la verdad y perseveran en la verdad que han conocido. Lea conmigo el versículo 20. Dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Ellos no ignoraban la verdad, sino porque la conocen. Note la diferencia aquí. Los anticristos distorsionaban la verdad, iban en contra de la verdad, pero ahora estos no solamente conocen la verdad, permanecen en la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Así de que encontramos aquí varios elementos importantes. Lo primero es que ellos no desconocen la verdad, ellos no ignoran la verdad. Aparte de eso, ellos la conocen con certeza
y dice la Escritura, y ninguna mentira procede de la verdad. Estos creyentes de los cuales está hablando el apóstol Juan tienen el verdadero conocimiento de Dios, lo conocen, y ese conocimiento que viene exclusivamente a través de ¿quién? De Jesucristo, porque nadie puede llegar al Padre sino por mí, dijo el Señor. Él es la imagen del Dios invisible, Él es aquel que está en relación con el Padre. Al Padre nadie le ha conocido, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esos al cual el apóstol les está hablando han conocido al Padre a través de Jesucristo. Le invito para que mire en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 6. Este texto nos muestra esa dependencia nuestra a través de Jesucristo para llegar al Padre. Capítulo 4, el versículo 6 de 2 de Corintios dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, oído a esto, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. Es decir, Cristo es el depositario de esa gracia abundante que hay en el Padre. De hecho, Pablo le escribe a los colosenses y les dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de el conocimiento. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar directamente al Padre sino a través de ¿quién? De Jesucristo. Esa fe de esos creyentes a los cuales Juan se está refiriendo, esa fe está arraigada, cimentada en Cristo, que es el medio por el cual Dios el Padre actúa con misericordia y justifica a los que son de la fe de ¿quién? De Jesús. Romanos capítulo 3, el versículo 24 al 26, dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante o por medio de la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. No existe otro canal, no existe otra puerta, no existe otro medio, sino solamente ¿quién? Jesucristo. Es decir, es mediante Cristo. A estos creyentes, entonces el apóstol les está mandando a que perseveren, pero que lo hagan de forma activa. Escuche bien esto importante, porque alguien puede estar y no estar. Es decir, hay que perseverar activamente. Y uno persevera activamente cuando está creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, cuando está siendo evidente el crecimiento en una persona. A estos creyentes se les manda perseverar activamente en esa verdad, porque esa verdad es el medio por el cual ellos son ¿qué? Santificados. Recordemos que somos santificados y perfeccionados progresivamente. Juan dijo: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de ¿qué? De la glorificación. Pero sigue diciendo el apóstol: y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Es decir, está hablando de una santificación progresiva realizada a través de la palabra de Dios y de la obra que perfecciona el Espíritu Santo en nosotros. Así de que Juan les está hablando a ellos: deben perseverar en esa verdad que ya conocen, en la cual están arraigados, pero deben hacerlo de forma que activa. Juan 8, 31 y 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes permanecen ahí, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conocerán la verdad, o conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Note usted que hay una relación entre la verdad y la perseverancia. Si vosotros ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente.
Ahí está mostrando la veracidad de los creyentes. Serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Váyanse a Juan capítulo 15, por favor, para que afiancemos ese concepto. Juan capítulo 15. Y es la permanencia en esa verdad, en esa palabra, que certifica que usted es un nacido de Dios. La oración que uno hace cuando uno reconoce a Cristo como Señor y Salvador, digamos que es la puerta de entrada, pero yo no puedo certificar si alguien es salvo o no hasta que yo no vea que ese creyente, esa persona persevera, porque los salvados perseveran. Capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva ¿qué? Fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Y escuche la palabra que se repite, verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, subraye, permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces en ese texto? Permanecer, permanecer, permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y le recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la palabra clave? Permanecer. ¿Cuál es el sello de identidad de los pámpanos que producen y los que no producen? Su permanencia ¿en qué? En la palabra. En la palabra. Por eso es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque no es la permanencia en una organización, no es la permanencia en un grupo, en una comunidad, no. Es importante porque si eres salvo te congregas, si eres salvo participas del cuerpo, pero lo que te va a dar a ti la seguridad es que tú permanezcas ¿en qué? En las palabras de Él, y Él garantiza a su vez que Él permanecerá en ti. Es recíproco, yo permanezco en Él y Él permanece ¿en quién? En mí. Aquellos que han sido salvados y a los cuales Juan les está hablando son los que perduran en lo que han oído desde el principio y demuestran entonces que esa realidad de permanecer en Cristo y también Cristo en ellos es la evidencia de que ellos permanecen en el Hijo y también permanecen en el Padre. Automáticamente el hecho de usted estar en Cristo, usted está en Dios, el Padre. Primera de Juan 4:13: en esto conocemos que permanecemos en Él. La Biblia te da evidencias. ¿Cómo sé yo si estoy o no estoy? La Biblia es clara. Todo el libro de Santiago, todas las cartas de Juan me dan evidencias de que esa persona es un salvado. Verso 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Esa es una evidencia de que nosotros permanecemos en Él. Pero note usted, hermano, que conocer esa verdad y permanecer en ella es el fruto o es el resultado de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo. No es la obra mía, no es el esfuerzo mío, no es la capacidad mía, no. Hermano, si yo fuera a permanecer en la salvación por mi esfuerzo propio, yo no duraría 30 segundos, un segundo, yo no duraría eso. Nosotros permanecemos porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros permanecemos y andamos en Él. ¿Por qué? Porque Él produce en nosotros el nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Váyase al versículo 20 otra vez, vuelva allí a Juan, primera de Juan, para que miremos
a través de la Escritura, en el verso 20, cómo lo que genera en nosotros esa verdad y genera la permanencia en ella es la obra del Espíritu Santo. Capítulo 12, el versículo 20. Pero vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora mire el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién genera eso? ¿Quién genera la permanencia? El Espíritu Santo. No soy yo. No es que yo voy a luchar a ver si yo permanezco aquí, o yo voy a mirar a ver si mis hijos se quedan aquí, yo voy a hacer un esfuerzo. No. Y por eso muchos se sienten frustrados de ver cómo no han podido lograr que alguien se quede. Es que no es el esfuerzo nuestro, no es el esfuerzo humano. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: anunciar, predicar, orar. Pero la persona conoce la verdad por la obra del Espíritu Santo. La persona permanece, ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu nos ha sido dado a nosotros y no está en nosotros. Es el resultado de una dádiva, de un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Solo Dios puede darnos el Espíritu Santo, el Padre. Solo el Padre nos puede dar el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, el verso 13. Dice la Escritura: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará. ¿Quién da el Espíritu Santo? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, el Espíritu Santo es una dádiva de Dios. Él es el que da vida, Él es el que produce vida espiritual en nosotros, pero es una dádiva de Dios. Yo no puedo hacer un evento, yo no puedo convocar unas personas, porque es que vamos a hacer una reunión pro recepción del Espíritu Santo y vamos a traer al ungido para que venga aquí a orar y a moverse como loco y a decir que es que va a derramar el Espíritu y que va a tocar a este y se va a caer y que va a soplar al otro y también se va a caer. Entonces la gente pone su mirada ¿en quién? En esos personajes, y son subrayados con un gran eslogan: el gran ungido, y ese es el hombre el que transmite el Espíritu Santo. Eso no es verdad, eso no es verdad. La Biblia dice que es Dios el Padre el que da el Espíritu. Dice: vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Y ese Espíritu es el que nos guía a toda verdad y el que genera en nosotros la estabilidad y la permanencia en la verdad. Primera de Juan capítulo 3, el verso 24 dice la Escritura: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es una dádiva. No es: venga, yo oro por usted y repita esto, repita. No, esto no es la mano del ungido el que te va a dar eso. Juan dijo: no, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el que da el Espíritu. Pero además de esto, Dios es el que envía a nosotros el Espíritu. Juan capítulo 15, el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, es un don que viene ¿de dónde? De arriba, eso no lo puede dar ningún hombre.
Y ese don, que es el espíritu de vida, es el espíritu de verdad, es el que infunde en nosotros vida espiritual a los muertos espirituales, como dice Efesios 2:1, y les da vida para que puedan tener la capacidad de oír, para que tengan la capacidad de ver, para que tengan la vida de Dios y puedan ser renacidos, como dice el apóstol Pedro, a quien el Padre enviará. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él lo va a hacer en ustedes. Se lo dijo a los apóstoles en razón a que ellos habían vivido durante mucho tiempo con Él. Cada episodio, cada momento que ellos habían vivido era necesario que quedara plasmado, escrito en los evangelios, y humanamente no podían recordar todos los detalles, los hechos, los acontecimientos, y fue necesario que el Espíritu Santo les recordara todo lo que ellos habían visto y oído, y fuera fidedigno lo que ellos iban a escribir. El Espíritu Santo les inspiró y les recordó. Este envío, yo les enviaré el Espíritu, implica algo: que el Espíritu Santo no está en la persona antes de la regeneración. No está. Nos dice que es una obra especial de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es prometido y dado como la única causa, escuche bien, la única causa de todo lo bueno que en este mundo podemos participar. Todo lo que se genera en nosotros de gracia, todo lo que se genera en nosotros de virtud, todo, absolutamente todo, es producido por la obra del Espíritu Santo. No hay bien que recibamos de Dios si no es a través, por medio de la obra del Espíritu Santo. No hay en nosotros absolutamente ningún bien o algo que nosotros podamos hacer hacia Dios, como el amor, la obediencia, la voluntad, si no somos partícipes de la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no va a venir. Esa obra del Espíritu Santo en la iglesia implica que nosotros podamos entender todo el plan perfecto de salvación que comienza en la eternidad pasada y que ahora se está aplicando a nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Recuerde una cosa: el amor, la gracia, el consejo y el propósito eterno comienzan en la eternidad, en el Padre. ¿Y cuál es ese propósito de tener una iglesia y escoger una iglesia sobre la raza humana caída? Ese propósito lo encuentra usted, váyase al libro de Efesios capítulo 1, allí comienza el propósito en la eternidad pasada. Efesios capítulo 1, y comienza el propósito. Y ese propósito de amor, consejo, propósito en la eternidad pasada de escoger una iglesia y en medio de una raza caída tener una iglesia, eso comienza en la mente del Padre. Verso 3 del capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Dónde comienza el propósito? En el Padre. Pero ese propósito ahora es ejecutado a través de la obra del Hijo. La obra de Cristo, toda la obra entera de Cristo, que hace que los pecadores se rindan y que esos pecadores reconozcan el señorío de Cristo, y la obra redentora y sustitutiva de Cristo se opera a través del Hijo. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es llamar a esos pecadores al arrepentimiento, convencerlos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, y que ellos puedan reconocer la obra de Cristo y la obra del Padre.
Váyase a San Juan capítulo 16, versículo 8, hablando del Espíritu Santo. Dice la Biblia, leamos desde el verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche bien esto, y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí quiero subrayar algo: de pecado, por cuanto no creen en ¿qué? En mí. ¿Usted sabe cuál es el mayor pecado que existe? Algunos están luchando con el alcoholismo, las drogas, la pornografía, la idolatría, y dicen: no, ese es mi problema. Ese es mi problema. Ese no es su problema. El pecado más grande que existe es no creer en Cristo, porque el Espíritu Santo precisamente viene al pecador para convencerlo de ¿qué? De pecado. Lea lo que dice el verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es ese pecado? De pecado por cuanto no creen en ¿quién? En mí. El problema del mundo no es lo que está pasando y toda la depravación que estamos viendo. El hombre es depravado por naturaleza, pero el pecado más grande es el pecado de incredulidad, de no creer en ¿quién? En Cristo. Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese es el mayor pecado. Joven, si usted no ha creído en Cristo y usted no se ha sometido al señorío de Cristo y no lo ha reconocido a Él como Salvador y único y sustentador de su vida, ese es el mayor pecado que puede haber en un ser humano: negar a Cristo y su obra. Eso es. El resto es consecuencia. No estoy dando un beneplácito a eso. No, el resto es el producto. Porque yo pregunto: alguien que es borracho y conoce a Cristo, ¿será que sigue borracho? No. Alcohólico, ¿conoce a Cristo verdaderamente? No va a seguir en eso. Alguien que vive en adulterio, fornicación y en lujuria y en lascivia y todas esas prácticas sexuales incorrectas, ¿será que cuando conoce a Cristo seguirá en eso? No puede seguir. Entonces el pecado del hombre por el cual el Espíritu Santo lo va a convencer es de pecado por cuanto no creen en mí. Verso 10: de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo va a convencer de pecado, que no cree en Cristo; 2, de justicia, que sus justicias personales no valen ni cuentan delante de Dios; y 3, de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, hay una evidencia de un juicio, y si ya fue juzgado el príncipe de este mundo, ¿qué no va a pasar con los seguidores de ese príncipe? Entonces la obra del Espíritu Santo viene para convencer y llevar a las personas a ¿qué? A la verdad. El Espíritu Santo entonces no va a contradecir la obra de Cristo, sino por el contrario la va a ¿qué? A confirmar la obra de Cristo, a confirmar esa obra que ya se hizo en la cruz. Váyase a Juan capítulo 16, en el versículo 13. Por eso tenemos que la unción es el Espíritu. Esa es la unción, el Espíritu Santo. Allí en ese contexto Jesús se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo. Versículo 13 al versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Note usted lo armónico que es la obra salvadora. El Espíritu Santo no viene aquí a hablar de su propia ¿qué? Cuenta. Entonces surge una pregunta: y aquellos predicadores que dicen el Espíritu Santo dice, ¿cierto? ¿Se ha escuchado? El Espíritu Santo dice. Te voy a dar una palabra, el Espíritu Santo te dice. Entonces tú preguntas: ¿y dónde dice? ¿Y dónde está escrito eso? El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, como dice Pedro, dice que los hombres
que escribieron antes no lo hicieron por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu, hablaron. Entonces ahora el Espíritu no se va a salir de eso. El Espíritu Santo está sujeto a esa palabra que da testimonio de Cristo. Dice el verso 13: el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de ¿qué? De venir. Siga leyendo. Él me glorificará, porque tomará ¿de qué? De lo de él, no, tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. El Padre creó el plan en la eternidad, el Hijo vino y ejecutó ese plan, y ahora el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A aplicar ese plan redentor de Cristo en nuestras vidas. Y lo que el Espíritu Santo viene a hacer entonces en nosotros es a mostrarnos a Cristo. Y como dice el versículo 14, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me glorificará a mí. Si usted mira el versículo 1 del capítulo 17, allí que sigue, cómo ahora el Hijo glorifica al Padre. Verso 1: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, y ahora dice que el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? Al Hijo. Todo está ¿qué? Armónicamente hecho. Aquí no hay contradicciones. Quiere decir que yo no puedo llegar al Padre sino a través ¿de quién? De Cristo. Y conozco las cosas de Cristo a través ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es el que me va a recordar a mí, es el que va a glorificar a Cristo, y a través de la obra del Espíritu Santo yo conozco la obra de Cristo en mi vida. Ya que el Espíritu Santo entonces nos enseña a cada uno de nosotros a conocer la verdad, entonces nosotros podemos identificar aquí el error ¿de qué? De la mentira. Y no solamente identificarlo, sino ahora ¿qué? Permanecer en esa verdad. Es el Espíritu Santo el que nos da el discernimiento para conocer esa verdad. No es la obra humana, no es la capacidad humana, no es el intelecto humano. Pablo lo muestra claramente en 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Corintios, hablando de esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros para darnos a conocer que la verdad de Dios y permanecer en esa verdad. Dice el versículo 10 del capítulo 2 de 1 Corintios. Veamos desde el verso 6. Escuche. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, nosotros no estamos aquí disertando acerca de los dichos de Platón, Aristóteles, Napoleón, nada de eso. ¿Por qué? Verso 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor ¿de qué? De gloria. Ellos lo vieron sus obras, sus hechos, pero ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque el Señor en su soberanía no les permitió ni verlo ni oírlo con sus oídos y vista espiritual. Verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Verso 10: pero Dios nos las reveló ¿a través de qué? A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie, escuche bien, nadie
Y nadie es nadie. Nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros, gloria a Dios por esto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, el que enseña, el que revela esa verdad es el Espíritu Santo en nosotros. Es el que produce esa iluminación en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ahora va a dar las razones por las cuales nosotros no podemos entender las cosas de Dios, la obra de Dios, el plan de Dios, humanamente hablando. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. ¿No le han dicho a usted loco por ahí alguna vez? Y dice la Biblia que para ellos esto es ¿qué? Locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. El Espíritu Santo ha producido en nosotros una obra regeneradora. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no es que usted automáticamente tiene los pensamientos de Cristo así como por ósmosis, no. La obra del Espíritu Santo va a poner en usted, ¿qué cosa? La mente de Cristo, pero lo va a hacer es a través de ¿qué? De la palabra de Dios en su mente. Lea Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Cómo usted y yo vamos a estar inundados de esa palabra espiritual, esa obra del Espíritu Santo. Capítulo 3, el versículo 16, dice la Biblia: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, por medio de ¿quién? De Él. La mente de Cristo es puesta en nosotros a través de la palabra de Dios. Cada mensaje, cada lectura, cada estudio que usted hace de la palabra, el Espíritu Santo está esculpiendo en usted la imagen de Cristo, está esculpiendo usted la mente y los pensamientos de Cristo, está colocando en ustedes la verdad de Cristo en sus corazones. Y por eso Juan entonces está terminando en el versículo 27, allí donde leímos, y está diciendo finalmente en el versículo 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña que todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced ¿en quién? En ella. Una última anotación: pastor, si el Espíritu Santo es el que me enseña, entonces yo no necesito pastores, predicadores, maestros, yo no necesito eso. No, no es eso, porque la palabra no se va a contradecir. El Espíritu Santo va a utilizar a esos hombres para que hablen conforme a las palabras escritas, y de esa manera usted y yo vamos a ser instruidos en la verdad, para permanecer en la verdad. Preguntémonos en esta preciosa mañana: nosotros en algún momento hicimos una declaración de fe, y hay que tener, digamos, cuidado con ella. El hecho de nosotros proclamar o confesar, hacer una oración de fe, no es la evidencia de que alguien ya es salvo, es la entrada.
Pero ahora vamos a ver las evidencias de esa persona. Yo conozco muchas personas que incluso llegaron a las aguas del bautismo y fueron sumergidos en las aguas del bautismo y finalmente volvieron otra vez. Y no eran porque no permanecieron. Nosotros predicamos a Cristo para que se reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de que alguien haya reconocido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuáles son las implicaciones? Porque no es simplemente proclamar que Jesús, si yo reconozco que Jesús es el Señor. Bueno, ahora vamos a las implicaciones. Y las evidencias nos van a mostrar que esa persona conoce la verdad y permanece en la verdad. Si usted confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Pero ahora pase y pregúntese, ¿y cuáles son las evidencias de que él o ella hayan dicho que Jesucristo es el Señor? Un último texto, Hechos, capítulo 2. Ahí está la evidencia. O sea, eso es todo un paquete. Mire lo que dice la Biblia. Verso 41 de Hechos, capítulo 2. Ahí está, doctrina de la perseverancia. Versículo 41. Así que los que recibieron ¿qué? Su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿qué? Como 3,000 personas. Verso 42, doctrina de la perseverancia. Y perseveraban. ¿Y qué? Perseveraban. Sí, yo confesé que Jesucristo era el Señor por allá como en el 84. Como en el 84 yo creo que fue eso. ¿Y persevera? No, aquí dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las... ¿Cuáles son las evidencias de un salvado? Persevera en la verdad, persevera en la doctrina, persevera en la comunión, persevera en el partimiento del pan y persevera en las oraciones. Y dice entonces que el Señor confirma eso. Y ahí yo puedo decir, ese es salvo. Si usted hoy está perseverando, hermanos, es una evidencia de que usted es salvado. Ahora, usted lo que debe mantenerse es firme, sin fluctuar. La Biblia dice que el que crea estar firme, que mire que no caiga. Esta salvación es segura, pero usted y yo tenemos una responsabilidad humana, y es de ¿qué? De permanecer, de crecer, de buscar, de orar, de congregarse, de indagar y de escudriñar las Escrituras, y eso será una evidencia de que usted es un salvado. Estemos en pie, por favor, tenga la bondad. Quiero que oremos dándole gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha convencido, y que sea Él en esta mañana el que pueda convencer a los amigos que aún no han determinado reconocer el señorío de Cristo, y que usted pueda perseverar como salvado. Oremos. Padre, la salvación te pertenece a ti. Tu palabra dice: la salvación pertenece a Jehová nuestro Dios. Esa salvación, Señor, ha sido otorgada por medio de Jesucristo. A ti te plació, en tu soberanía, entregar todas las cosas a tu Hijo. El juicio incluso a tu Hijo, entregarlo. Ponerlo como único camino, única verdad, única puerta. Absolutamente nadie puede llegar al Padre sino a través de Cristo. Él fue quien consumó la obra redentora. Él fue el que hizo la obra sustitutiva y quien tomó nuestro lugar. Y es a través de Él que nosotros somos justificados. Pero es a través de la obra del Espíritu Santo que la obra de Cristo es aplicada a nuestras vidas. Pues la obra del Espíritu Santo hace que seamos convencidos de pecado. Es decir, de reconocer que no creemos en Cristo, que no estamos aceptando esa obra. El Espíritu Santo nos va a convencer que eso es un pecado y que no podemos insistir en ese pecado, sino antes bien reconocer la obra de Cristo, reconocer a Cristo para ser salvados.
pero es a través de la obra del Espíritu Santo quien se genera también en nosotros la perseverancia y la permanencia. Y a través de esa obra nosotros somos perfeccionados, santificados progresivamente. Es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros somos iluminados y crecemos con el crecimiento que da Dios. Y es a través de la obra del Espíritu Santo en donde finalmente seremos transformados. Permite, Señor, que en esta mañana una persona que aún no te ha reconocido como Señor, como soberano, pueda ser convencido por la obra del Espíritu Santo y acepte que es un pecador y reconozca la obra de Cristo en la cruz. Y que aquellos que lo han hecho y lo hemos hecho, Padre, podamos en esta mañana perseverar en esta verdad. No son salvos los que perseveran, perseveran aquellos que han sido salvos. Hoy estamos en pie y nos mantenemos en el camino, no por nuestras fuerzas, sino porque tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has confirmado en tu palabra, nos has confirmado en la fe y en la doctrina. Permite, Señor, que podamos mantenernos firmes sin fluctuar. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.